Pues vamos a hacer eso, nos vamos a ir a Budapest porque desde primera hora de la mañana les estamos contando los resultados de las elecciones en Hungría, esa victoria abrumadora de Péter Magyar, del candidato conservador, ex admirador y ex socio de Orbán, que ha acabado con sus 16 años seguidos en el gobierno. Decíamos que en este caso es tan protagonista quien se queda como quien se va, por todo lo que se espera que se vaya con él, porque se va Viktor Orbán, el gran aliado, no olvidemos, tanto de Putin como de Donald Trump, impulsor del autoritarismo dentro de la Unión Europea, referente de la ola ultra y uno de los constantes escollos para la política común de los 27. ¿Cuántas veces no han salido adelante iniciativas, propuestas por el veto de Hungría encabezado por Viktor Orbán? Enviado especial a Budapest, Antonio Martín, muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Y además, como decía antes, se va con una derrota inapelable, de una enorme magnitud. Su antiguo admirador, Péter Magyar, ha obtenido 138 diputados. Y para que los oyentes se hagan una idea de la dimensión de la victoria, Orbán gobernaba ahora con 55 diputados y Péter Magyar ha obtenido 138. Es importante, Antonio, porque ese apoyo parlamentario abre la puerta directamente a reformas constitucionales. Sí, Magyar ha conseguido obtener los 2/3 del Parlamento, lo que aquí en Hungría llaman la supermayoría, porque permite al gobierno modificar la Constitución o establecer los nombramientos de puestos más importantes sin tener que pactar nada con la oposición. Magyar ha pedido ya la dimisión, por ejemplo, de la cúpula judicial y después de sus 2 primeras visitas, que van a ser a Varsovia y a Viena, ha anunciado que la tercera va a ser a Bruselas, lo que cuadra con esto que decía anoche. Magyarország újra erős szövetséges lesz. Que Hungría vuelve a ser aliada de la Unión Europea y de la OTAN, vuelta por tanto al consenso comunitario de un país que se queda con un dibujo parlamentario aún así bastante peculiar y único en Europa. Al frente este partido transversal nuevo de Magyar, enfrente la extrema derecha de Orbán y con 6 diputados otro partido que está todavía más a la derecha de Orbán, que se puede calificar abiertamente de partido neonazi. En todo caso, en Budapest ha habido explosión de alegría, miles de jóvenes que no han conocido otra cosa que el gobierno de Orbán han sostenido este resultado con sus votos y el mandatario ultraderechista lo acababa aceptando, aunque había dudas al principio sobre ello. De akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is. Serviremos a este país desde la oposición, reconocía anoche. Orbán no ha optado por el camino de otros dirigentes prorrusos cuyas derrotas electorales habían dejado a sus países sumidos en un caos temporal. Recordemos, por ejemplo, el caso de Yanukovych, el caso de Ucrania en el año 2014. Los resultados alivian en la Unión Europea y tienen el alcance de ser la primera derrota indirecta del populismo trumpista y al mismo tiempo también el primer freno electoral a la influencia de Rusia en pleno corazón del continente europeo. Bueno, sabemos bien quién es Orbán porque lleva 16 años al frente de ese país, conocemos sus políticas, conocemos los efectos de sus políticas en Europa, pero Antonio, hagamos un poco un perfil para empezar a presentar a quién va a ser su sustituto, a Péter Magyar. Pues Péter Magyar era desconocido hasta hace 2 años, formaba parte, eso sí, del partido de Viktor Orbán, de Fidesz, era un tecnócrata, un asesor del partido focalizado sobre todo en Bruselas, en el seno de la Unión Europea, y si algo se sabía de él era porque era el marido de la ministra de Justicia en aquel momento, que era una figura muy relevante en el gobierno de Viktor Orbán. Pero en 2024 salta a la primera línea haciendo algo impensable en Hungría, plantar cara a Orbán y abandonarle. Se marchaba de Fidesz, denuncia la corrupción en el seno del partido e iniciaba una carrera en solitario sabiendo bien cuáles son las claves para el cambio. Llegar al voto joven, no encerrarse en Budapest y hacerse ver en zonas rurales del país, más de extrema derecha, utilizar las redes sociales y aprovechar también su perfil como eurodiputado para presentarse como un mandatario que tiene buenas relaciones con la Unión Europea y con la OTAN. Ahora bien, que nadie espere revoluciones. Aquí 2 ejemplos de lo que piensa Magyar. El primero lo expresó en el propio Parlamento Europeo hace unos meses. Estoy de acuerdo con usted, le decía entonces a Viktor Orbán, en que la inmigración debe ser controlada. Marcaba distancias con el racismo institucional, pero no va a abrir la mano en este tema. O poco después, cuando le preguntaban si facilitaría leyes de igualdad para que la comunidad LGTBIQ deje de estar perseguida en Hungría. Decía que no era el momento de hablar de estos temas, de hablar de ideologías, decía. Ahora tendrá que unar todas las voces heterogéneas de su partido. En su web se definen como una mezcla de conservadores, liberales y socialdemócratas, y también tendrá que ver cómo reformar el país. De momento, como decimos, ha pedido la dimisión de la cúpula judicial y ha anunciado también que va a investigar los vínculos, las filtraciones de esas conversaciones de Viktor Orbán con Vladimir Putin. Gracias, Antonio.
Un abrazo, adiós. Hasta luego. Que nadie espere revoluciones. Con Mayar nos decía ahora Antonio, por su perfil, alguien muy próximo, hasta hace muy poco, muy próximo a Víctor Orbán, pero es verdad que se abre esa puerta al europeísmo dentro de Hungría. Ha sido un escollo en el que las instituciones europeas, ya de por sí lentas a la hora de avanzar y de tomar decisiones, Hungría ha sido siempre el escollo en el que tropezaba Europa una y otra vez cuando querían sacar adelante sanciones a Rusia, por ejemplo, o temas relacionados con Ucrania. Pero en cualquier caso, aunque solo sea porque Europa pierde esta China en el zapato, aunque insistimos, no es la gran esperanza blanca, pero pierde esta China en el zapato, Antón, motivo al menos esta mañana un poco para el optimismo, y porque también él encabezaba esta oleada aquí en Europa, esta oleada ultraderechista que pasa por muchos otros países, entre ellos el nuestro. Bueno, de entrada sí, ¿no? Yo siempre que suceden estas cosas me acuerdo de La guerra de Charlie Wilson, esa magnífica película protagonizada por Tom Hanks, que retrata los primeros intentos de Estados Unidos de intervenir en Afganistán para liberar a Afganistán del dominio soviético, ¿no? Entonces cuenta la parábola de una aldea a la que le van sucediendo cosas que aparentemente son buenas, ¿no? Pues llega la tecnología, la electricidad, y siempre que le preguntan al viejo de la aldea, el viejo de la aldea contesta, bueno, ya veremos, ¿no? Porque detrás de cada uno de esos progresos siempre viene algún retroceso, algún accidente, ¿no? Entonces, en este caso, hombre, desde el punto de vista de la Unión Europea, la noticia es excelente. Sí. Entre otras cosas porque abandona el juego comunitario, un auténtico pirata y un filibustero como era Víctor Orbán, que estaba puesto ahí para hacer un trabajo, y todos sabemos cuál es. Estaba puesto ahí fundamentalmente para defender los intereses de Putin, para defender los intereses de Rusia, que era su gran sostenedor y su gran valedor, entre otras cosas, con el petróleo y con el gas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del funcionamiento comunitario, desde el punto de vista de una Europa que necesita no tener saboteadores dentro, quintacolumnistas dentro, la noticia es excelente. Desde el punto de vista de los húngaros, vamos a ver lo que sucede, porque Peter Magyar, que por cierto con ese nombre, pues si llega a perder habría sido un poco triste, representa, esto que voy a decir a lo mejor es un poco duro, pero parece un poco un Orbán moderado en todo lo que tiene que ver con las políticas económicas, todo lo que tiene que ver con las políticas de derechos civiles, con las políticas de libertades, y que ha basado su discurso en dos ejes fundamentales. Uno, el preocuparse más por la vida de la gente y por las condiciones de la vida de la gente, y menos por Ucrania y por Rusia. Y dos, la lucha contra la corrupción. Y yo creo que ahí van a estar las claves sobre todo de sus primeros meses. Y yo creo que el test a medio y largo plazo, especialmente desde la perspectiva tanto interna como externa, es si va a utilizar esta supermayoría que le han dado los húngaros. Además, yo creo que es una mayoría transversal que ha ganado, yo creo que prácticamente en todas partes, para desinstalar del sistema político húngaro todos los giros antidemocráticos y autoritarios que había ido instalando Orbán. Empezando por el control absoluto del Poder Judicial, siguiendo por el control total de los medios de comunicación y la censura institucionalizada, reformar las reglas electorales para que el que gobierna no salga siempre con una ventaja, que es la de esos diputados que se le adjudican casi de manera automática en la medida en que va obteniendo resultados. Yo creo que ese es el test final. O sea, yo creo que hay como tres tests urgentes, ¿no? Uno, si vemos que efectivamente algo cambia en Europa y Hungría vuelve a ser lo que fue en Europa y deja de boicotearlo todo. Dos, si los húngaros notan que efectivamente la lucha contra la corrupción y unas políticas más pensadas para su vida diaria se implementan de manera inmediata. Y tres, que yo creo que es la definitiva, si aprovecha su supermayoría para devolver a Hungría al país en la dirección de los países que quieren avanzar en su calidad democrática, no en su autoritarismo. Elisa. Sí, no, voy de acuerdo, ¿no? Yo quizá todavía un poquito más optimista, desde luego la parte europea está clara, pero yo creo que también, como dice Antonio, es que aquí lo importante es ver si puedes volver a convertir a Hungría en un Estado democrático de derecho, ¿no? Es decir, el modelo que había ahora ya no era eso, era, bueno, lo que se llama un Estado iliberal, una democracia liberal, un Estado
autoritario competitivo, en fin, hay muchas definiciones, ¿no?, en la ciencia política, pero lo que está claro es que había una serie de cuestiones básicas de reglas del juego, ocupación de contrapoderes, poder judicial, control de la prensa, por supuesto todos los truquitos, ¿no?, tipo electoral, que esto hacía que efectivamente ya no estábamos en presencia de un Estado democrático de derecho, y eso es lo fundamental en estas elecciones. Tiene la mayoría suficiente para hacerlo. Es verdad que no será fácil, ¿no? Eso lo advierten muchos analistas, ojo, porque realmente hay muchas cosas que desmontar, algunas no serán fáciles, lo hemos visto incluso en Polonia también, ¿no? Cuando desmontar eso y volver, digamos, hacia el modelo inicial no es tan fácil. Lo segundo es que no solo que pueda hacerlo, sino que quiera hacerlo, porque a veces cuando heredas algo tan estupendo desde el punto de vista del poder, luego, bueno, te puedes tener también la tentación de que eso te beneficie a ti. Esperemos que no sea así. Y luego el tema ideológico yo creo que es que aquí va en un segundo plano, ¿no? También decía Antón, cierto, es que a Mayar le ha votado todo el mundo, porque probablemente era la única forma de sacar a Orbán, ¿no? Es decir, no estamos hablando de derechas o de izquierdas, de un panorama más o menos convencional en una democracia, digamos, normal, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un cambio de régimen, vamos a decirlo así, y por tanto había que buscar esa conjunción de fuerzas porque era dificilísimo hacer esto. Yo creo que a veces ahora, como ha pasado, ¿no? Pues ¡ay, qué bien! Pero yo... No era fácil. No era nada fácil, no era nada fácil. Y además con estos resultados. Con estos resultados. Y con el índice, no olvidemos, el índice de participación. Y con el índice de participación, es decir, que yo lo que quiero un poco poner de relieve es que aquí lo fundamental no es derecha-izquierda, políticas de un tipo o de otro, sino volver a un Estado democrático de derecho y a una democracia parlamentaria. Josep. A mí lo que me parece fundamental, evidentemente, es la dimensión del resultado. Este resultado tan inesperado por su magnitud, bueno, me parece que es lo que ha determinado todo lo que viene después. Si la victoria hubiese sido ajustada, pues no estoy seguro de que Orbán hubiese claudicado tan rápidamente como aparentemente ha hecho, y en este momento quizás estaríamos hablando de movimientos sospechosos para revertir la situación, ¿no? Por tanto, este es un factor que me parece decisivo, porque es el que puede realmente marcar un cambio. No olvidemos que es un país en el que el Poder Ejecutivo dominaba absolutamente al legislativo y al judicial, por tanto hay mucho aquí a mover, y además al mismo tiempo esta es una señal muy interesante para el conjunto del mundo, porque demuestra que Trump ya no es el que era, que tener el apoyo total e incondicional de Trump ya no te ayuda, sino más bien lo contrario, y por tanto que es lo que se está notando incluso en Estados Unidos ahora mismo, que incluso en la propia MAGA, el movimiento del que nace o en el que opera Trump, están ya cansados y agotados del personaje, pues es posible que esto alimente un poco este rechazo, acompañado pues de la situación caótica que se ha generado en Irán, que pueda acelerar el camino de la salida de Trump, ¿no? Sí. En cualquier caso, Steve Bannon había dicho muy rotundamente que Orbán era uno de los líderes morales del mundo. Pues bueno, líder moral uno menos. Del trumpismo, pues se va de rositas. Antón. Sí, algunos comentaristas, no sin maldad, hablaban del efecto Vance. Y apuntaban algunas encuestas que salieron inmediatamente después de ese meeting que dio Vance en Budapest, con conexión telefónica en directo con Donald Trump, y la caída la caída drástica que se produjo en la intención de voto a Orbán en los días siguientes. Yo creo que también hay una lectura que puede ser interesante, ¿no? Que es para llevamos una temporada donde nos anuncian olas continuamente, ¿no? Que si viene la ola de la extrema derecha, que si viene la ola del autoritarismo, que si viene la ola del no sé qué. Estamos, no sé, cada 2 meses hay una ola que parece inexorable y que viene de camino y que va a arrasarlo todo. Yo creo que Hungría acaba de demostrar que las olas no son tan imbatibles. Es que es la incapacidad de captar la realidad, ¿no? Y que en un momento dado hace saltar la apuesta. Es la incapacidad de captar la realidad. Lo interesante del resultado es que demuestra que nada es inexorable, y que en una situación como la que
tenemos, ¿no? Con el mundo prácticamente en llamas, con una enorme inestabilidad, con poderes muy, muy poderosos, valga la redundancia, empeñados en que las cosas vayan en una determinada dirección y se orienten en una determinada dirección, convenciéndonos de que todo es inexorable, que la vuelta de determinados sistemas y determinados valores es imparable porque es una ola de que no nos podemos librar. Bueno, pues parece que sí. O sea, que todas las olas son reversibles. Que se pueden parar. Exactamente, que nada está escrito y que no hay nada inexorable. En la vida normalmente no lo hay, pero es que en política seguro que no. Pedía la palabra Elisa, pero déjame que introduzca también, porque va a ser elemento para el debate, la reacción en Europa. Corresponsal Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque hay práctica unanimidad en la celebración de la derrota del primer ministro húngaro, además el primer ministro que yo creo que más quebraderos de cabeza les ha generado. Sí, es verdad que Bruselas siempre recibe el resultado de las elecciones de un Estado miembro con una escrupulosa cautela institucional. Por eso es muy relevante, Ángels, que la presidenta von der Leyen apenas tardara unos 20 minutos desde que Orbán admitiera su derrota anoche para publicar un primer mensaje celebrando el resultado de los comicios. El corazón de Europa late con más fuerza en Hungría. Hungría ha elegido a Europa, Europa siempre ha elegido a Hungría, escribía en un mensaje en redes Ursula von der Leyen. El presidente Antonio Costa resaltaba la participación histórica de unos comicios que cierran una etapa de 16 años de disputas entre Budapest y la capital comunitaria, un liderazgo iliberal que en los últimos años ha tensado las costuras de esas relaciones al máximo, lo último con el bloqueo del préstamo a Ucrania de 90.000 millones, o con la evidencia de que el gobierno de Orbán llevaba años trasladando al Kremlin información confidencial de las reuniones a puerta cerrada en Bruselas. Se cierra, por tanto, una etapa de un pulso que se ha traducido en multas por no respetar el Estado de Derecho o por ignorar directivas y reglamentos comunitarios, y que ha llevado a Bruselas al bloqueo de casi 18.000 millones de fondos comunitarios. De momento, la victoria de Mayar despeja el camino para una nueva relación de cooperación. Así lo acordaron anoche von der Leyen y el vencedor de los comicios tras una conversación telefónica, explican desde el equipo de la presidenta, por lo que el Consejo Europeo pierde al que para muchos ha sido el principal enemigo interno de la Unión Europea, satélite de Putin y puente privilegiado con Donald Trump. Pero es una derrota también para el faro y el líder con más poder del grupo de los patriotas, la tercera fuerza en la Eurocámara, el grupo de ultraderecha populista del que forma parte Vox o la agrupación nacional de Le Pen. Mayar se ha sentado en las filas del Partido Popular Europeo como eurodiputado esta legislatura. Su formación forma parte de esa familia política, por lo que el PP europeo Ángels gana un puesto en el Consejo que ya cuenta con una abrumadora mayoría popular, y aunque con la mano abierta a Bruselas, algunos postulados del primer ministro se han recibido con cierta cautela aquí en Bruselas, según varias fuentes comunitarias, por su mano dura en materia migratoria y por su rechazo a acelerar la adhesión de Ucrania en la Unión Europea. Gracias, Enrique. A vosotros. Hasta luego, Lisa. Sí, no, yo quería poco, en relación con lo que decía Antón con respecto a las olas, es verdad, pero también se tienen que dar unos requisitos, ¿no? Lo digo porque ha habido en otros países, por ejemplo, en Bielorrusia, ¿no? Otros países, digamos, cercanos o satélites de Rusia, intentos similares y no ha fructificado. Entonces yo creo que aquí el tema del marco europeo, de la Unión Europea, de la capacidad, que nos quejamos mucho de la Unión Europea, bueno, pero al final se les han bloqueado fondos europeos, se les ha llevado al Tribunal Superior, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, aquí sí que había unos ciertos mecanismos adicionales, digamos, a los que existían en la propia Hungría, que han ayudado, y conviene no perderlo de vista, ¿no? Porque a veces pensamos, sí, la movilización popular, bueno, se necesitan más cosas, porque a veces la movilización popular, desgraciadamente, no es suficiente. Y, desde luego, es importantísimo que haya sido tan grande esa, digamos, mayoría, que lo que muchos pensábamos, que podía haber habido algún tipo de reacción, algún tipo de... Bueno, no está tan claro, eso no ha sucedido, pero estaba dentro de las posibilidades. Por tanto, yo creo que hay que llamar la atención sobre que no es tan fácil revertir una democracia liberal. Déjame un segundito que quería añadir una cosita. Voy con Antoni y después con Josep. Sí, en relación con lo que decía Josep también, que me parece interesantísimo, ¿no? Es el tema de cómo al final este tipo de iliberalismo genera una burbuja donde estás muy alejado de la realidad, que creo que eso también es muy importante, ¿no? Toda esa gente joven que quería quitarse esto de
encima, como fuera, y sin embargo, como tú tienes controlado todos los contrapoderes, poder judicial, los medios, de alguna forma vives un poco al margen de eso, y efectivamente yo creo que eso es muy propio de democracias y liberales que pierden ese contacto básico con la realidad. Y añadir otra cosita, ya termino, el tema de la corrupción, que creo que hay que saber que es siempre va ligada a un régimen de estas características, siempre, y eso evidentemente también es demoledor desde el punto de vista de la ciudadanía. Antoni, después voy contigo, Josep. Antoni. Sí, muy breve. Si algo en mis palabras, Elisa, te ha hecho entender que yo decía que era fácil revertir las olas de Carmán. No. Por eso yo simplemente digo que no hay nada inexorable y que esta teoría que hay posibilidad. Claro, no no, de revertirlas, de pararlas. Pero es que además están muchas veces en la conversación pública, ¿no? Te empiezan a hablar, viene una ola y parece que no se puede hacer nada y nos vamos a ir todos a la extrema derecha o nos vamos a hacer todos xenófobos y autoritarios y sobre todo este discurso continuo. Los jóvenes giran. Los jóvenes en España llevan girando, los últimos 10 años no sé cuántas veces han girado a la extrema derecha, al neofascismo, al antifeminismo, a todos los antis y a todas las cosas execrables que uno puede imaginar en política. Y te llegas a Hungría, una situación completamente infernal, sin reglas democráticas garantizadas, con un control absoluto de los medios de comunicación, con la justicia persiguiendo a los opositores, y te encuentras, pues ayer, la Plaza Mayor de Budapest llena de banderas europeas. Y yo creo que eso es importante resaltarlo. Es importante resaltar que efectivamente cuando la gente se pone en marcha y cuando la gente toma conciencia de lo que se está jugando y acude a votar, no hay ningún resultado que esté escrito. A mí me parece importante resaltar, por ejemplo, el detalle visual de las banderas europeas, ¿no? Europa ha jugado un papel muy importante en estas elecciones y la necesidad. Cualquiera que haya visitado Hungría, y yo por suerte la he tenido que visitar varias veces porque tuve a mi hija allí de Erasmus y es un país que me encanta y Budapest me parece la ciudad más bonita de Europa, llegabas allí y te sorprendía mucho lo que te encontrabas en la calle con el discurso de Orbán. La enorme distancia que había entre lo que te encontrabas por la calle, por Budapest, que ya sé que no es representativo de toda Hungría, pero lo que te encontrabas allí en el día a día, estando allí, y lo que te encontrabas en los medios de comunicación, el discurso de Orbán, que es algo que empieza a pasar también fuera de Hungría, en otros países. Tú miras a España, lo que te encuentras en la calle y lo que ves en la política, la distancia a veces parece sideral, parecen dos mundos completamente diferentes. Me parece importante el triunfo de Orbán en la clave europea, porque Orbán era un referente para muchos líderes antieuropeos. Hoy mismo no hay más que ver la reacción de Santiago Abascal. Llorando porque se ha perdido un referente de la Europa de verdad y un bastión contra islamismo, la invasión islamista. A mí me parece muy importante el efecto arrastre que esto pueda tener en políticas como la nuestra, donde Orbán, no lo olvidemos, se había convertido en un referente para muchos líderes antieuropeos. Josep. Orbán sí era efectivamente un referente del autoritarismo postdemocrático, claro. Pero a mí me sigue pareciendo que una de las cosas más importantes que se han llevado hasta aquí son los excesos y los fracasos de Trump, ¿no? Yo estoy encantado viendo cómo von der Leyen está ahora dándole las gracias a Magyar y entusiasmada con lo ocurrido en Hungría. Von der Leyen hasta hace 3 días era una persona que siempre tenía miedo de poner en cuestión a Trump, siempre era un poco de alguna forma el intermediario entre Trump y Europa, siempre un poco del lado de Trump, ¿no? Bueno, por tanto, que estas cosas estén evolucionando, que estas cosas cambien, es extraordinariamente positiva porque probablemente va mucho más allá de lo que es estrictamente el caso húngaro, y en cualquier caso nos pone en evidencia lo que hace unos días que empezaba a notarse, que es el declive de la oleada del autoritarismo postdemocrático, que lo hemos visto incluso aquí en España con una cierta bajada de Vox en los últimos meses. Bueno, pues esto parece que en parte fruto de los disparates cometidos en Oriente Medio, pues está calando y que se está tomando dimensiones muy significativas, y esto explica en buena parte la dimensión de la derrota de Orbán. Bueno, todavía en el capítulo de reacciones a la derrota de Víctor Orbán en Hungría hemos escuchado lo que nos contaba nuestro corresponsal desde Bruselas por las reacciones en las instituciones europeas. Ha salido ya ahora en
el análisis la reacción de la ultraderecha, la reacción de Santiago Abascal aquí en España, pero ha habido más reacciones de dirigentes políticos españoles, casi todas o todas a través de las redes sociales. El propio Pedro Sánchez, que está de viaje oficial en China, ahora después hablaremos de ello, ha celebrado el resultado. Ha dicho el presidente del gobierno que ganan Europa y los valores europeos y que está deseando trabajar con el nuevo primer ministro. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que es una victoria del Partido Popular Europeo y de quienes defienden la democracia liberal. Hay otras voces en el Partido Popular que traemos también por lo llamativo de su reacción. Una es Cayetana Álvarez de Toledo, que ha escrito: bravo, 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 el siguiente en la lista, Sánchez, el Orbán del Sur. La otra es Esther Muñoz, portavoz en el Congreso, que ha puesto Hungría, PP 138, socialistas 0. Hoy gana Europa, no te rías, Antón, que me haces reír a mí. Hoy gana Europa, la democracia y el Estado de Derecho, la próxima victoria, España. Y al margen de todos, y ya lo hemos comentado ahora, el líder de Vox, socio de Orbán, Santiago Abascal, que lamenta su derrota, dice de él que era quien mantenía a Hungría a salvo de la invasión islamista y que ahora está en peligro. Elisa, ¿qué querías hablar? Sí, no, quería, en relación también con lo que decíamos antes, ¿no? De cómo, digamos, esta influencia de Trump al final está resultando absolutamente demoledora. Y creo que hay algo que es muy interesante que tiene que ver, yo creo que con este desconcierto de la ultraderecha, de Abascal y demás gente, que es cómo se vio a Trump cuando llegó al poder y cómo se le ve ahora, porque yo creo que ahora mismo se le ve como una especie de esperpento. Estaba viendo la foto esta, ¿no?, que se hace representar como Jesucristo. Claro, quiero decir, es que llega un momento en que incluso, aunque sea muy de ultraderecha, muy nacionalista, esto es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante porque en el fondo es como ver ese futuro, ¿no?, que tú podrías prever si tienes este movimiento ultranacionalista, pero claro, al final lo que tienes es un esperpento y eso yo creo que se percibe aunque seas muy de derechas o muy de ultraderecha, y creo que es muy interesante porque efectivamente en este periodo de tiempo claramente ese apoyo de Trump, que al principio se podía ver como algo positivo, ahora se ha transformado en algo absolutamente negativo a todos los niveles, ¿no? Y luego también yo creo que estas reacciones, en principio la de Abascal, que es la que he visto, también ponen de relieve hasta qué punto tú quieres mantener un discurso que está totalmente alejado de la realidad, porque precisamente antes hablábamos de que el perfil del nuevo primer ministro de Hungría no es precisamente... En materia migratoria, ¿no? En materia migratoria ni en nada, sí. No es precisamente el de un radical peligroso que vaya a llenar Hungría de inmigrantes, ¿no? Por tanto, claro, cuando tú te ves obligado a decir esas cosas y la realidad es tan obvia que no es así, pues esa disonancia cognitiva yo creo que también al final acaba afectando a tu discurso, ¿no? Porque intentas mantener un discurso como si no hubieran pasado cosas que sí que han pasado y que están ahí y que todas las podemos ver. Y ojalá que efectivamente, como te decía también Antón, esto que la gente empiece a entender que esto del voto protesta a la ultraderecha y que yo me encuentro muy mal con el sistema, pues esto tiene obvias limitaciones desde el punto de vista de la realidad y de cómo realmente pueden hacerse las cosas de otra manera. Antón, que te ha hecho gracia las reacciones de algunos miembros del Partido Popular. Me hace gracia porque esto empieza a ser una patología. Es decir, pase lo que pase, acaba Pedro Sánchez. Es que es ridículo. Es una cosa que la ves desde fuera y dices, bueno, esto es una obsesión que roza, digamos, la patología. Ha habido unas elecciones en Hungría, pasamos aquí, y usted acaba hablando de Pedro Sánchez y llevando los códigos de la política húngara a la política española. Orbán es igual a Pedro Sánchez, como todo el mundo sabe, y los socialistas y Pedro Sánchez se presentaban a las elecciones en Hungría. Yo creo que estos dos tuits, por muy anecdóticos que nos parezcan, representan en este momento uno de los grandes problemas del Partido Popular, que lo quitas de Pedro Sánchez y no sabe qué decir. No tiene discurso, no tiene modelo, no tiene política, ¿no? Y me parece interesante la reflexión en torno a la reacción de Abascal, porque lo apuntaba antes Josep, ¿no? Parece que esa ola imparable que venía de la ultraderecha empieza a dar algunas señales de cansancio. Yo creo que tienen que ver con un problema que en eso comparte con el Partido Popular, que es que a Vox lo quitas de Pedro Sánchez y tampoco tiene mucho más que decir. Lo quitas de Pedro Sánchez, el canalla, el rufián, el traidor, y el gran programa de Abascal, que es básicamente vamos a meter a Pedro Sánchez en la cárcel, y no tiene mucho más que decir. No tiene discurso, no tiene políticas. ¿Alguien sabe lo que opina Vox realmente sobre lo que está sucediendo en el mundo? ¿Cuáles son sus políticas económicas? Entonces, en el momento que Vox crecía sobre todo por factores que tienen mucho más que ver con el contexto
Y lo que estaba sucediendo fuera de España es que por las cosas que están sucediendo en España, en el momento que el contexto varía mínimamente y en el momento que sus grandes referentes empiezan a pinchar, Abascal pincha. ¿Por qué? Porque es una franquicia. No tiene personalidad, no tiene política, no tiene proyecto. Él es una franquicia de algo que está triunfando fuera y que viene de fuera. Todo lo que representa Trump, todo lo que representó antes Orbán, en el momento que la marca principal empieza a pinchar, la franquicia, que es Santiago Abascal, pincha. ¿Quieres levantar la mano, Elisa? La derecha... Perdona. Elisa, después voy contigo, Josep, y cerramos ya el tema. Elisa. Sí, no, yo quería hacer una diferencia. O sea, yo creo que Vox, efectivamente, además de ir con esa corriente, ¿no?, de otros partidos, pero también había recogido un voto protesta, o estaba recogiendo un voto protesta en España, que ya no es solo contra el gobierno, contra Pedro Sánchez, sino un poco contra todo el sistema. Yo creo que eso conviene no olvidarlo, porque está también ahí y es un poco lo que nos han dicho hasta ahora las elecciones que ha habido, ¿no? Me refiero al voto rural, al voto de la gente joven, al voto de los hombres jóvenes. Eso está ahí y no es solo esa ola que también evidentemente le ha favorecido. Pero yo creo que lo interesante efectivamente es más el PP, que se supone que es un partido, digamos, más serio, ¿no? Y sí hay que llamar la atención, estoy totalmente de acuerdo con Antón, no sé si son voces aisladas o forma parte de, digamos, la corriente fundamental del partido, que es tienes que tener algo que proponer más allá de echar a Pedro Sánchez, ¿no? Porque al final esto, y eso sí que me llama la atención porque creo que sí, y lo hemos dicho muchas veces, que falta una propuesta alternativa y que digas, oiga, yo haría esto, haría lo otro, en este tema, en este otro, ¿no? Y efectivamente esas voces un poco ridículas, porque esto es ridículo, que ligan la derrota de Orbán con una posible derrota de Pedro Sánchez, yo creo que ayudan muy poquito a un partido que se supone que es un partido serio y que aspira a gobernar, porque yo creo que el caso de Vox es muy diferente. Josep. Yo creo que uno de los problemas es que la derecha sistemáticamente no va muy sobrada de imaginación y le resulta difícil construir cosas que puedan ser atractivas y que puedan a la vez generar una crítica inteligente del adversario. Van un poco a lo bruto, el amigo y el enemigo, el yo contra ti. Y esto me parece que se nota y se va dejando notar cuando en un momento en que hay un personaje como Trump que ha arrasado completamente con la derecha y que es la única voz de la derecha que se escucha y se sigue, ha ido ocultando a todos los demás personajes como líderes reconocidos, digamos, como Emmanuel Macron en Francia y tal, se han ido diluyendo en esta, y esto ahora está a la baja, y como que esto está a la baja, pues la derecha tiene una oportunidad, la derecha liberal, la derecha democrática tiene una oportunidad de recuperar la voz, y en vez de recuperar la voz parece que ha entrado en una especie de desconcierto. El caso español es más radical todavía en este sentido por el liderazgo de Feijóo. Feijóo es una persona a la que no sé si algunos de vosotros le ha oído alguna idea propia, una propuesta de contenido singular, diferente, que me lo cuente. Yo no lo he oído nunca. Simplemente todo su discurso consiste en criticar, destruir, denunciar al adversario, hacerle culpable con todo lo posible. Bueno, pues esto demuestra una debilidad enorme de la derecha en la coyuntura actual. Y es una debilidad que probablemente es la que ha hecho, porque no es exclusivamente de aquí, es una debilidad que es la que probablemente ha hecho emerger a Trump. Lo que pasa es que Trump ha demostrado sus límites y ahora está cayendo, pero cayendo en picado, es decir, como si se lo hubiese roto el paracaídas.